Hola, acabamos de ver en el módulo anterior cómo la potencia aeróbica, la capacidad aeróbica, en base a las posibilidades cardiorrespiratorias, se puede medir de numerosas maneras, incluso con test de campo o test de laboratorio. La parte de la movilidad es muchísimo más amplia porque tenemos varios parámetros a medir. Sin llegar a ser movilidad, pero la arquitectura del individuo, la postura, también es un factor que nos va a influir. Por lo tanto, está bien, desde un punto de vista antropométrico, valorar cuál es la postura correcta y si esa persona, como consecuencia de su deterioro orgánico o funcional, pues va adoptando unas posturas más patológicas o poco saludables. Estar sentado muchos días frente a un ordenador, etcétera, etcétera. Pero el cómo medirlas pues también es interesante, no tanto por la movilidad, sino porque son dificultosas para la movilidad, precisamente, y entrarían dentro del ámbito de lo que es una valoración de la movilidad. Luego la otra sería lo que hace falta para mover, que es la fuerza. Y también que se deje mover, y para ello está la flexibilidad. Luego estaría una serie de habilidades, por así decir, de control motor que tienen que ver con movimientos funcionales, pues movimientos como subir una escalera. Entonces ahí intervienen varios elementos de flexibilidad, de fuerza, de equilibrio, y eso entraría en esa otra categoría que también tenemos que ver. Y finalmente, lo que comentábamos al principio de las baterías de test, que aquí ahora, habiendo visto el componente aeróbico, pues sí que entran de lleno porque participan los test que se utilizan de ambas disciplinas, la parte aeróbica y la parte de valoración del movimiento. Sobre la evaluación postural, la idea es establecer unos planos y unos ejes y en base a esos planos y ejes ver si hay un buen alineamiento. La postura, a diferencia de la colocación, sería la postura, la relación entre los distintos segmentos corporales. Y esa relación tiene unos parámetros que se deben ajustar a unos planos y a unos ejes, con lo cual tenemos que medir esos planos y esos ejes y, en base a eso, calcular si hay distancias más exageradas o unos desalineamientos más exagerados. Está el plano de Frankfurt, por ejemplo, es un plano que se utiliza mucho cuando la persona, por ejemplo, lo colocamos en decúbito supino. Hay muchas personas que si tienen mucha cifosis, la cabeza hace una hiperextensión cervical. Entonces sabemos que no es buena posición y tenemos que colocarle alguna toalla debajo para hacer los ejercicios. ¿Hasta dónde colocamos esa toalla? Pues hasta que ese plano de Frankfurt, que está definido anatómicamente, esté bien alineado. El alineamiento es muy fácil. Pues, como ven, desde el borde orbitario inferior del ojo, este hueso, aquí, al meato auditivo externo, el agujero que hay acá. Esa línea tiene que estar paralela al suelo si estoy de pie. Si estoy tumbado, perpendicular al suelo, porque si la gente está de esta manera, no está alineado, y si estoy de esta manera, tampoco. Son una serie de parámetros que ya nos indican los alineamientos si son correctos o no. En un plano transversal, si un hombro está levantado, pues lo vemos que no es lo correcto. Entonces, mucha gente después de llevar el bolso o llevar prendas o el teléfono, cantidad de gente que va hablando por teléfono y que luego tiene un hombro más elevado que otro. Todo eso va a provocar molestias del aparato locomotor. Pero también lo que nos está diciendo es que cuando vemos unas alteraciones posturales grandes, esa persona tiene una movilidad defectuosa porque es como más resistida a la fluidez. Y eso es interesante para prevenir otro tipo de problemas, pues desde respiratorios, por ejemplo, porque la caja torácica esté más aplastada y las costillas no tienen buena flexibilidad. Toda una serie de elementos que básicamente hacen referencia a los alineamientos. Y aquí tenemos una imagen, pues simplemente con no tanto alineamientos, sino distancias antropométricas que nos sirven para hacer cálculos de proporcionalidad, por ejemplo, que son temas muy bonitos, muy interesantes, pero que en el ámbito de la salud son menos importantes que otras medidas antropométricas que tienen que ver ya directamente con perímetros, en concreto el perímetro abdominal o el perímetro glúteo o el perímetro torácico en respiración, en inspiración y expiración, para ver cómo está la flexibilidad de la caja torácica. Esos sí que son importantes para la salud. Los otros son más importantes para otras visiones, incluso hasta para estética, pero no entran tanto en el ámbito de la salud.
Entonces, dejando a lado un poco la postura que ya digo que no es tan impactante como tal, salvo lo que le estaba comentando, o la pelvis mal alineada o las dismetrías de una pierna y de otra, que pueden llevar, normalmente suelen ser todo problemas del aparato locomotor. Pero en la evaluación de la fuerza ya entramos en un trabajo que muchas veces puede ser aeróbico, pero también muchas veces de resistencia y algunos anaeróbicos. Y la resistencia se ha demostrado también que es un elemento que cuando se desarrolla actúa positivamente en la prevención de las enfermedades, en la prevención del riesgo de muerte prematura, incluso en la prolongación de la vida, lo que decíamos antes, con un dinamómetro de mano, como vemos en la imagen abajo a la izquierda. Entonces, la fuerza se puede medir y ir valorando que si trabajamos una serie de ejercicios con pesas, por poner un ejemplo, pues cómo va evolucionando esa persona. Entonces, los conceptos de fuerza pues es la capacidad de mover un objeto o de resistir a un objeto con una cierta carga. Y hay varios tipos de fuerza. Una fuerza que es la fuerza concéntrica, la principal, es cuando acortamos los músculos para hacer un esfuerzo. El empujar también es concéntrica, porque el músculo que se acorta es el tríceps. Entonces, si se acorta el tríceps, se empuja el codo y estamos haciendo una fuerza. Tanto si son flexiones en decúbito prono en el suelo o varios tipos de ejercicios. Sería la isotónica, el tipo de fuerza. La otra es la excéntrica. O sea, la isotónica sería concéntrica. La otra es excéntrica, es la fuerza que se hace aunque el músculo esté extendiéndose. Por ejemplo, en una sentadilla. Cuando hacemos una sentadilla, vamos bajando y el cuádriceps va estirándose y luego se contrae. Es un ciclo alargamiento, acortamiento. Y esos son ciclos de trabajo, de entrenamiento que aumentan bastante la fuerza para poder hacer fuerza explosiva. Quiere decir una fuerza potencia. La fuerza por la unidad de tiempo. X fuerza que hago, cuanto menos tiempo haga hecho esa fuerza, más rápida he hecho esa fuerza, quiere decir que es más potente. Entonces, para un salto es un trabajo que se utiliza ese tipo de ciclos. Y la otra es la fuerza isométrica. Entonces, la fuerza isométrica es la capacidad que tengo de mantener un esfuerzo, que también se utiliza mucho, pero esa fuerza isométrica, cuando la entrenamos, solamente actúa y fortalece a los músculos en el ángulo en el que estoy haciendo. Es decir, si hago una fuerza isométrica en este ángulo, pues estoy fortaleciendo en este ángulo el bíceps. Y en este ángulo lo estoy fortaleciendo en este otro ángulo. Si aguanto muchas cosas, con el tiempo me doy cuenta que cuando las aguanto con más facilidad. Pero a lo mejor si me pongo de esta manera, tampoco tengo tanta facilidad. Es decir, que la isométrica tiene sus pequeños inconvenientes de trabajo. Luego está la fuerza como tal, la fuerza total o la fuerza resistencia. Es decir, yo puedo hacer una fuerza, lanzar un golpe, pero luego hay otra fuerza que es yo me sujeto a una barra y estoy aguantando mi peso durante un tiempo. Entonces puedo hacer test de fuerza resistencia, aguantando la barra. ¿Cuánto tiempo aguantas? O hacer otro test, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Eso sería, no es una fuerza de resistencia. Sí, hasta que me canse, pero también estaré calculando cuántas veces lo puedo hacer y en qué tiempo lo puedo hacer. Más rápido, más lento. Es decir, si se dan cuenta, distintos parámetros nos dan distintos tipos de fuerza. Hay una cuestión importante aquí que es el core o la fuerza del centro, porque para las actividades de desplazamientos es muy importante tener un buen cinturón fuerte, lo que se llama el core, el powerhouse o el centro. Y esos son no son los abdominales, en concreto es el transverso del abdomen y también participan los demás, y participa el psoas, y participa el multífido, y participa el suelo pélvico, y participa el diafragma, obvio. Es una faja abdominal, pero hay algunos músculos más importantes que otros, en este caso el transverso del abdomen. Y cuando se descubrió eso, como ahora veremos, pues cambió el panorama, se habló entonces del core por primera vez, y es un tema interesante para trabajar, porque eso lo que hace es dar estabilidad a la zona lumbopélvica. Es decir, desde aquí construimos todo el movimiento, de los desplazamientos de piernas o de los desplazamientos de brazos, para que se mantenga saludable el tronco. De esa manera, en la medida en que esté fuerte, tenemos una mayor capacidad de mover. Ahorramos energía. Un maratoniano que va corriendo
En la medida en que la pelvis esté estable y la columna también, los músculos encuentran un punto estable y desarrollan la fuerza mucho más fácilmente y con ahorro de energía. Es importante, por lo tanto, un trabajo de estabilización del core, incluso para corredores. Pero para la gente que se levanta de la cama, lo mismo. Cantidad de gestos funcionales, es muy importante ese core, que ahora comentaremos. Y finalmente introducimos aquí un poco un test de fuerza básico, que es una medición estándar, que se hace, que es una repetición máxima. Y sí, hay varios autores que lo han descrito, pero la que tiene el test de Bricky consiste en lo siguiente, es para medir la fuerza por el porcentaje que puedo levantar sobre lo máximo teórico que podría hacer. Y entonces yo puedo decir, bueno, pues vas a trabajar varias repeticiones, pero al 60% de la repetición máxima. Y entonces hago un trabajo que al cabo de un tiempo puedo decir, pues ahora vamos a hacer más veces, o vas a repetir más veces, o vas a levantar más peso. A ver, tenemos un parámetro para ir calculando la evolución de las cargas que lleva ese individuo. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. Se calcula aproximadamente una persona cuánto va a poder levantar y le ponemos una carga que pueda levantar pues, 5 veces o 10 veces, o algunas más o unas pocas menos, pero no una sola vez, que si no, no podría. Hacer unas pocas veces, pero que llegue a un momento en que no da más, o sea, es incapaz de levantar más. Entonces, ese número de repeticiones lo multiplicamos por 2,78 y se lo restamos a 102,78. Y nos da cuál sería el porcentaje teórico de lo que podría levantar de una sola vez. Y entonces, sabiendo eso, sabemos cuánto podría, con una regla de 3, cuánto podría levantar. ¿Y qué hacemos? Pues no le vamos a hacer levantar ese peso. Utilizaremos un porcentaje sobre ese peso, esa repetición máxima, para hacer un entrenamiento. Por lo tanto, le hemos valorado cuánto tiene y cuando hagamos el entrenamiento volveremos a valorarlo y veremos cómo esa cifra habrá cambiado. Aquí lo que les decía del core. En este año es cuando se produce el gran cambio a la hora en los gimnasios, cuando empiezan a hablar todo el mundo de core. Y nadie sabía en ese momento la cuestión que era. Hasta ese momento se hablaba de que hacer abdominales mejoraba o impedía las lumbalgias, el dolor lumbar. O si tenías dolor lumbar tenías que hacer abdominales. Entonces la gente hacía abdominales y tenía más dolor lumbar, porque hacía flexiones, hacía criss-cross, hacía una serie de movimientos, roll-ups, levantarse, con abdominales, y resulta que tenía más dolor. Y este estudio es el primero que sale y que aporta una luz sobre este tema que luego se ha utilizado mucho en el método Pilates, en el método hipopresivo y en el HIIT y en muchos ámbitos del deporte de ahora. Pero esto viene sobre todo de Hodge y Richardson, que publican en Spine, una revista de mucho prestigio, de columna, un estudio electromiográfico que les hacen, colocan electromiógrafo, colocan placas de electromiografía para captar la señal de los músculos cuando se contraen en varios músculos. A la izquierda los tenemos. TRA, transverso del abdomen, oblicuo interno, external oblicuo externo, recto anterior del abdomen y multífidos en la parte de atrás. Y le hacen hacer una serie de gestos que es flexión del brazo, abducción del brazo, extensión del brazo. Y luego se los hacen también con las piernas. Y entonces cogen a un grupo que es la señal la dan justo cuando ven la línea discontinua que sube. En ese punto es cuando se inicia el movimiento, bien sea uno y otro. Y ven la señal de cuando se contraen esos músculos. Pero hay dos grupos. Uno que tiene el cuadradito negro, que son los de non-low back pain, los que no tenían lumbalgia. Y el otro grupo en blancos, los que tenían dolor lumbar. Fíjense la diferencia. Justo antes de que se inicien los movimientos, aparece un cuadradito negro en el transverso del abdomen. Mientras que en los demás se activan justo después. Y en los que tenían dolor, mucho después. ¿Qué quiere decir eso? Que el transverso se anticipaba a la movilización dolorosa lumbopélvica. Conclusión, había que activar el transverso del abdomen.
Y eso cambia todo el panorama. Ya no era hacer los abdominales, ya no era hacer el criss-cross, era contraer bien el abdomen, mantenerlo plano, sin que se mueva la pelvis al contraerlo. Y para eso hay muchos ejercicios. La cuadrupedia, que hinchas el abdomen y al meter el abdomen no puedes mover la pelvis, porque si estás moviendo la pelvis estás activando el recto del abdomen, que no interesa activar de esa manera. En definitiva, todo un trabajo que desarrollaron que fue muy interesante y que ha dado la razón científica de por qué se produce eso. Aquí tenemos funciones de la musculatura abdominal, la sujeción de la pared abdominal, por supuesto, y el que aumente la presión abdominal no es malo. A veces hay gestos hiperpresivos, como cuando nos levantamos de la cama de golpe, y eso no nos va a alterar mucho. Lo malo es hacerlo muy repetitivamente y si no tenemos una estabilización previa por el transverso del abdomen, porque si lo activamos antes del transverso del abdomen, no se produce eso. Y ya vimos que si no se produce eso, sí que provocaba lumbalgias con el tiempo. Lo segundo es la estabilización y descarga de la columna vertebral. Después los movimientos del tronco y de la piel. O sea, en definitiva, un apoyo tiene también apoyo a la respiración. Aquí estamos viendo una exageración de los movimientos de la respiración y cómo lo que interesa es conseguir que se puedan activar los abdominales, pero sin que haya esos movimientos exagerados. Pasando a otro campo, la valoración de la flexibilidad. La flexibilidad podríamos decirla como el rango de movimiento articular. Si tiene mucha flexibilidad, tiene mucho rango de movimiento articular. Y ahí hay una serie de factores. El primero, la posibilidad que tienen los elementos articulares de extenderse, de estirarse, que son los ligamentos. Pero también están los músculos, la parte elástica, que también tiene que ser capaz de alargarse y luego ya se contraerá, pero son dos elementos, uno elástico y el otro estructural. Y el último momento donde se puede llegar a un rango de movimiento articular es cuando se produce un choque óseo. A partir de ahí ya no se puede más. De hecho, ese tobillo y pie que están viendo ahí, pues tiene mucha flexibilidad, es de una bailarina, y la articulación metatarsofalángica tiene una buena movilidad, pero fíjese en el talón, detrás del astrágalo, entre el calcáneo y la tibia, ahí está pinzado. Tiene un problema que es el ostrigonum por exceso de flexibilidad y llega un momento en que se interpone ese crecimiento óseo y choca, con lo cual esa chica todavía estaba pudiendo subir a media punta, pero cuando hacía las puntas tenía algún problema, porque el choque ya no deja pasar más. Entonces tenemos que los tipos de flexibilidad pueden ser por la parte muscular o por la parte articular, los ligamentos, que cuesta más. Primero hay que flexibilizar los músculos y después, en la medida que queramos, los ligamentos. Muchas de las rigideces son sobre todo por los ligamentos, pero hay unos puntos que lo son más, son los que vamos a ir viendo. El que interesa mucho en la salud es el de la columna, porque digamos que la rigidez de la columna dificulta muchas facilidades de respiración o de movimiento por no ser capaces tanto de flexionarlas como sobre todo de la extensión. Entonces tenemos que buscar test que puedan facilitar la valoración de esa movilidad en la columna, en algunas articulaciones del miembro superior, sobre todo las articulaciones más proximales y en el miembro inferior. Aquí tenemos algunos de ellos. Pues la medición de la flexión dorsal del tobillo, que es muy importante para apoyar bien y poder proyectarse en la marcha, sobre todo a la hora de correr o a la hora de caminar deprisa, y se hace con goniómetros para medir cuántos grados tiene ese tobillo en la flexión dorsal sobre todo. Si tiene poca flexión dorsal, normalmente los impactos que recibe al caminar se transmiten muy directamente a la pierna y acaban teniendo dolores en las piernas por periostitis o contracturas musculares o incluso en la columna o incluso cervicales. Se transmite la presión hasta más arriba. Es bueno tener una buena flexibilidad del tobillo, sobre todo la flexión dorsal del tobillo. La medición de la columna, de la extensión y de la flexión, lo hacemos como lo vemos abajo a la izquierda. Medimos primero el tramo que nos interesa, que es el dorsolumbar, es decir, medimos en el interespacio entre C7 y la primera dorsal. En ese espacio marcamos entre L5 y S1,
que es donde acaba la columna lumbar, y tenemos la medida de la longitud de la columna dorsolumbar. Le hacemos hacer primero una flexión, con lo cual aumentará esa distancia, y luego una extensión, se acortará esa distancia. Y medimos el arco de esa. Dividimos una entre otra y tenemos un índice de cuál es la extensión y la flexión de esa columna. También en los documentos PDF vienen las cifras normales y se les recalca cómo hacerlo para que puedan tener datos interesantes. La rotación de la cadera, también, bueno, toda la exploración médica se da por sabida que ustedes la conocen, y entonces lo que interesa en muchos casos es la valoración cuantificada, es decir, que tengamos cuánto realmente tiene de movilidad, por si hay un miembro, una cadera más flexible que la otra, porque las rotaciones son importantes. El rango de flexoextensión para el día a día, lo que es en flexibilidad, salvo que sea rigidez artrósica, que no es el caso, pero digamos para el movimiento normal no es tan importante como la rotación que puede haber en las caderas, y eso se puede entrenar. También hay para todos los sitios, como los aductores, la apertura de caderas, etc. Pero hay otro dato que se puede incluir ahora, que no es exactamente flexibilidad, pero sí nos da un índice cuando hay fasciitis plantares, cuando hay tendinitis de Aquiles, de tendinopatías de repetición, acortamientos de los gemelos, varias cosas, que es la huella plantar. Y esa huella plantar pues, se puede obtener, en la playa lo hemos visto más de una vez, pero lo normal científicamente es hacer un podograma, que sería una pequeña tablilla que tiene una espuma con tinta debajo, la marcamos con tinta, ponemos un papel encima y apoyamos el pie encima de la tableta. Y se nos marca una serie de huellas plantares. A la izquierda veríamos un pie normal, luego vemos un pie tendente al plano, y el tercero un pie cabo. ¿Eso se puede medir? Sí, se puede medir, y aquí hay ya unos índices para ello. Entonces, con datos que te permiten saber si vas tendente al cabo o al plano o lo que sea. Entonces tenemos el índice de Chipeau. Lo que se trata son sendas rectas en los bordes del pie, desde la parte más anterior al retropié, y entonces tenemos unas líneas que marcamos, la línea más ancha en el antepié y la línea más estrecha en el medio pie. Entonces ahí tenemos el índice de Chipeau. Esas líneas es la línea B y la línea C. Dividimos C entre B y tenemos el índice. Si fuera un pie cabo, C no estaría, sería 0, con lo cual 0 sería un pie cabo. Si fuera un pie plano, el C sería casi como el B, con lo cual C partido por B sería 1, con lo cual entre el 0 y el 1, o el 100 si lo hacemos por índice, que se suele hacer multiplicado por 100, pues tenemos cuál sería el normal, que estaríamos pues entre 20, hasta 35 podríamos considerar que es un pie normal, desde 20 hasta 35, más de 50 sería tendente al plano y menos pues sería pie cabo. El otro sería el de Staeli, que es lo mismo pero con el talón. Y finalmente el ángulo de Clark, que se traza ahí como lo tienen puesto, sobre donde acaba el metatarso, la huella del metatarso, y se calcula ese ángulo. Y tienen unos índices que ya lo verán todos ellos aquí tenemos marcadas los índices. Bien, ya finalmente vamos a ir con el control motor, y en el control motor pues es la interrelación que hay del movimiento entre las vías sensitivas y las vías motoras, mediadas todas por el sistema nervioso. Y entonces, de ellas nos interesa mucho, sobre todo, el equilibrio, la marcha y los movimientos funcionales. Y se pueden testar todos ellos. Pero el tema estático sería el flamenco. El flamenco es cuánto tiempo aguantas con el apoyo de un solo pie. Y eso se puede entrenar. De hecho, el hacer ejercicio en esa posición que estamos viendo, sujetados para no caernos, en el caso ya no sería tanto el test, sino que sería prescripción de ejercicio, porque nosotros calculamos como valoración cuánto tiempo puedes estar, y eso nos va a dar un índice de equilibrio. El entrenamiento de esa posición, al principio sujetos, pero
poco a poco soltándose y volviéndose a sujetar y cada vez aumentando el tiempo que se sueltan, no solo va a mejorarlo, sino que además va a darnos un aumento de la masa ósea a nivel de la cadera, o va a frenar la osteoporosis, cualquiera de las dos. E incluso que hay técnicas ya para mejorar ese equilibrio, como es mantener la mirada en un punto fijo, estabilizar bien la pierna de apoyo y la pelvis, y un dato muy interesante, presionar fuertemente las manos al mismo tiempo, cuando lo estamos haciendo la valoración. ¿Por qué? Porque estamos tonificando las cadenas miofasciales, que facilitan, por tanto, que toda la estructura permanezca más en equilibrio. Bien, otro equilibrio está el dinámico, como hacerles andar hacia atrás, pero con ojos cerrados. Todos son test que no tienen una numeración, sino que nos dan un valor numérico, sino que nos dan una idea y nosotros sí que podemos apuntar cuánto tiempo lo hacen o cuántos metros andan de una manera o de otra. Y en movimientos funcionales ya son como más obvios de las discapacidades que produce la rigidez y la falta de flexibilidad, la falta de fuerza y un mal control motor, que son, por ejemplo, pues entrar y salir de un automóvil, el ponerse y quitarse el abrigo, que si existe un problema incluso del hombro, de una patología en el hombro, pues la persona le cuesta mucho hacerlo, o desabrocharse el sujetador, que eso es flexibilidad. Sentarse y levantarse de una silla, ¿se puede entrenar? Si vemos que a la persona le cuesta, pues entrenarle primero facilitadamente y poco a poco menos fácil hasta que lo haga con fuerza y con control motor, el poderse levantar. Lo mismo acostarse y levantarse de la cama, girarse en la cama, pues enseñarle maneras de poder flexionar las rodillas, girar primero las rodillas que arrastren la pelvis y la zona lumbar con un brazo que luego gire también el tronco. Es decir, hay muchas maneras de mejorar las posibilidades de movimiento, en este caso que tienen que ver con un mal control motor. Y finalmente, ya visto antes en el módulo anterior la valoración aeróbica, visto en este módulo lo que sería la valoración del movimiento en flexibilidad y en fuerza y en habilidades de control motor, se han desarrollado muchas baterías de ejercicios. Ahí les he puesto 4 de las más utilizadas, que las tienen descritas en el documento PDF. Pero muchas de ellas utilizan test muy similares, otras no. Esas son las que le digo las 4 más interesantes que he visto para, igual no hacerlas todos los test, sino una selección de ellos, porque se trata de valorar distintas cualidades motrices. Y entonces, pues unas son pues, el test de carrera, pues eso es correr, velocidad y aeróbico. Pero luego tenemos dinamometría manual, ya lo tenemos aquí, pues con un dinamómetro manual ver cómo llega, o un salto de longitud sin impulso, ese se utiliza mucho, para ver la potencia de fuerza en las piernas. Pues no es nada riesgoso, es saltar adelante, se puede poner unas colchonetas o en arena, para ver hasta dónde llega. Abdominales, cuánto se hace abdominales en un minuto, por ejemplo, o cuando te cansas. Y de esa manera tienen varios de la batería Eurofit, que se hace mucho en infantil y en adolescentes, pero luego tenemos otra que es la Senior Fitness Test, y entonces ahí pues estamos en flexiones de brazos, sentarse y levantarse de una silla, pues a ver cómo lo hace y cuántas veces lo hace. Tiene ya una serie de valoraciones que también están puestas y explicadas una a una, para que ustedes puedan ir haciéndolas y poder tener una visión amplia con ese Senior Fitness Test de qué habilidades motrices tiene esa persona. Con todo ello, pues ya tenemos una valoración de lo que sería la capacidad aeróbica, las cualidades motrices para el movimiento, y con todo ello ya podemos pensar qué es lo que queremos prescribir.